Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a ver otra vez preguntas y respuestas. Esta vez vamos a hacer como una variedad de preguntas, tanto de seguridad industrial como de higiene laboral. Están al azar, aun cuando trato de seguir algún tema, pero a veces sale una pregunta de un tema y más adelante vuelve a salir del mismo tema. Digamos que no están completamente en orden. Hay algunas respuestas que, digamos, varias de las opciones son la respuesta adecuada. Pueden pensar en el color para dar la respuesta. Entonces, si es rojo, si es azul. Entonces, así podemos dar la respuesta. Siempre, pues después de la pregunta, pues como en los otros videos, está la respuesta. Y cuando amerita, hago alguna explicación. Entonces, vamos a las preguntas y respuestas. Los factores de riesgo en higiene laboral son: son correctas la roja y la verde. Ruido, iluminación, temperatura, químicos, vibraciones y radiaciones. Son factores de riesgo en seguridad industrial. Entonces el verde era el más completo: mecánico, eléctrico, locativo, almacenamiento, incendio y trabajos de alto riesgo. Los efectos negativos de la higiene laboral son: entonces, enfermedad laboral. Para medir higiene laboral utilizamos sonómetro, iluminómetro, bomba de gases, dosímetros, termómetro y anemómetro. De la gráfica podemos deducir entonces solo hay posibilidad de fuego en la mezcla inflamable. Son trabajos de alto riesgo. Entonces el azul, el correcto. Un nivel de ruido durante la jornada laboral puede generar pues en este caso las tres son correctas. Cuando cambian los niveles de iluminación en el puesto de trabajo, entonces el ojo se adapta, sería el verde el correcto. Cuando miramos a diferentes distancias, entonces el ojo se acomoda para enfocar correctamente. Los efectos de temperatura pueden evaluarse como confort o estrés térmico. La transferencia de calor se presenta por
Entonces el verde, el correcto. Cuando variamos la altura de una fuente lumínica, el nivel de iluminación varía inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Porque si la alejamos, disminuye el nivel. Si la acercamos, aumenta el nivel. En condiciones ideales, el nivel de ruido disminuye en 6 decibeles cuando duplicamos la distancia con relación a la fuente. El doble de un nivel de ruido de 87 decibeles es 90 decibeles. Recordemos que el ruido es una función logarítmica. La enfermedad que causa la exposición a sílice es silicosis. La enfermedad que causa la exposición a mercurio es hidragirismo o mercurialismo. La enfermedad que causa la exposición a óxido de hierro es siderosis. La enfermedad que causa la exposición a polvo de carbón es antracosis. Si en una empresa donde se hacen circuitos eléctricos se va a evaluar la concentración de humos de soldadura de estaño, ¿qué debemos medir? Estaño y plomo, porque esta soldadura tiene normalmente 60% de estaño y 40% de plomo. Cuando en un proceso de oxicorte con oxiacetileno huele a acetona, debemos sospechar que hay una fuga de acetileno. Vemos que el acetileno no huele a nada, es inoloro, y como medida de seguridad se agrega acetona para que si hay una fuga, pues sentimos ese olor a acetona. Las fases de la higiene industrial son teórica, de campo, analítica y control. La diferencia entre gas y vapor es entonces el vapor es la fase gaseosa de una sustancia que está en otro estado, mientras que el gas es el estado natural de una sustancia en condiciones normales. Condiciones normales es una atmósfera de presión, que son 760 milímetros de mercurio, y una temperatura de 25 grados centígrados. La diferencia entre temperatura y calor es entonces, la temperatura es la medida de energía térmica en un punto dado y el calor es un proceso dinámico de una sustancia a una temperatura dada. ¿Con qué instrumento medimos temperatura? Entonces el rojo
que es un termómetro, en este caso un termómetro que mide temperatura radiante, seca y húmeda. ¿Con qué instrumento medimos iluminación? El verde, que es un iluminómetro o luxómetro. ¿Con qué instrumento medimos ruido? Es el azul, que es un sonómetro. También lo podemos medir con dosímetros. Aquí tenemos tres tipos de sonómetros: un sonómetro análogo, un sonómetro digital integrador, un sonómetro digital integrador de tiempo real. ¿Con qué instrumento medimos radiaciones? Entonces, con este equipo nos permite medir, digamos, aquí este cubo nos sirve para medir el campo eléctrico. Falta una parte de este equipo, que es como una pera, más o menos, que nos sirve para medir el campo magnético. ¿Con qué instrumento medimos químicos? Sustancias químicas. Entonces, con aquí tenemos, este es el calibrador, esta es la bomba, y pues nos sirve para medir diferentes sustancias químicas, dependiendo el medio de muestreo que utilicemos. Hay también tubos colorimétricos, otras técnicas, pero en este caso este es el equipo. La gráfica muestra un ruido continuo estable. Entonces, continuo estable es que tiene es igual o a menos de 2 decibeles de diferencia. La gráfica muestra un ruido de entonces en este caso es continuo fluctuante porque la diferencia es mayor a 2 decibeles. La gráfica muestra un ruido intermitente fijo. Entonces vemos que llega hasta un punto, está durante un tiempo determinado, otro, y es el mismo, digamos, el mismo nivel alto y el mismo nivel bajo en un tiempo dado. La gráfica muestra un ruido entonces intermitente variable porque tenemos, digamos, diferentes tiempos que puede ser mayor a 15 minutos. Digamos, tengo un tiempo corto, mayor a 15 minutos, y hay variaciones de ese ruido. La gráfica muestra un ruido de impacto o de impulso. Entonces, ¿qué pasa? Ese ruido, en toda su longitud, todo el tiempo, dura 0,5 segundos, ¿sí? Medio segundo. Dura todo el ruido. O sea, desde que empezó hasta que terminó. Y en 0,035 segundos alcanza su pico, su nivel máximo. ¿Cierto? Y entre uno y otro ruido, o sea, hay un impacto, luego va a haber otro impacto, hay un segundo o más. El efecto estroboscópico puede causar que veamos una máquina quieta mientras que está en movimiento. Eso es verdadero. Vamos a tener otra pregunta donde vamos a entender, entonces no explico aquí más.
El efecto estroboscópico ocurre porque la frecuencia en que se está moviendo una máquina es múltiplo de la frecuencia del sistema de iluminación. Por ejemplo, la máquina está a 6000 Hz y el sistema de iluminación a 60 Hz. Eso es verdadero. Igual si la máquina estuviera a 12.000 Hz, pues sigue siendo un múltiplo de 60. Y no es que se vaya a ver siempre, pero puede verse quieta en un momento dado. Para que se produzca fuego se requiere combustible o inflamable, comburente y fuente de ignición. O sea, cuando hablamos del triángulo del fuego, digamos, eso es para que exista fuego. Para que se produzca fuego y se mantenga se requiere entonces va a ser ese triángulo de fuego que ya vimos y más la reacción en cadena, ¿cierto? En un espacio confinado, el porcentaje de oxígeno debe estar entre 19,5 y 23,5%, ¿no? 19,5%, 23,5%. El pentágono del fuego se refiere a fuego, incendio o explosión generado por polvos. ¿Sí? Entonces, ahí que vamos a tener un combustible en dispersión, que es el polvo, ¿cierto? Y eso nos puede, digamos, con el calor, que debe tener pues una temperatura de ignición, una energía mínima de ignición. Tenemos que tener obviamente el oxígeno. Entonces nos puede generar una combustión súbita o una explosión. ¿Para qué depende que sea una combustión súbita o una explosión? Entonces, para que haya explosión, tiene que haber un confinamiento. Los valores límites permisibles indican la concentración máxima de un contaminante con relación a un tiempo de exposición. Tenemos el TWA, el STIL y el techo. Un contaminante químico ingresa al organismo por las siguientes vías. Respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral. Las estrategias de muestreo químico son entonces, la roja y el azul son correctas, muestreo consecutivo de periodo completo, muestras consecutivas de periodo parcial, muestreo único de periodo completo y muestras puntuales. Si el grado de riesgo está entre 0 y 0,5, indica que se deben mantener las condiciones existentes, es decir, que no requiere que hagamos cambios. Hicimos la medición, hay unas condiciones bajo las cuales hicimos esa medición y simplemente se deben mantener, no hay que hacer recomendaciones adicionales. Si el grado de riesgo es mayor que 1, indica que
se deben tomar medidas inmediatas y no se debería seguir haciendo ese trabajo hasta que se tomen los correctivos del caso. Normalmente las concentraciones de contaminantes químicos están dadas en partes por millón o miligramos por metro cúbico. La conversión correcta es entonces el TLB en miligramos por metro cúbico va a ser igual al TLB en partes por millón por el peso molecular de la sustancia en gramos sobre 24,45, que es una constante. En caso que no tengamos el TLB en miligramos o lo tengamos en partes por millón, entonces simplemente despejamos y ahí tenemos la conversión. Las radiaciones ionizantes presentan mayor frecuencia que las radiaciones no ionizantes. Eso es verdadero. Las radiaciones ultravioleta provenientes de los rayos solares son entonces UVA, UVB y UVC. Acá tenemos la frecuencia que aumenta, es decir que las UVC digamos son más penetrantes. Son fuentes de radiación ultravioleta. Entonces el sol, sistemas de desinfección en hospitales, cámaras bronceadoras. ¿Cuál es el tipo de radiación ultravioleta que más penetra en la Tierra? La UVA, la que más penetra. Si se presenta una fuga de cloro, este tiende a ubicarse hacia la superficie del suelo, porque es más pesado que el aire. El cloro molecular Cl2 pesa el cloro pesa 35,5, ¿no? La molecular sería 71 y el aire pesa 28,84. O sea que va a estar en la parte, se va a ubicar hacia la superficie del suelo. Por eso cuando se colocan detectores, estos deben estar hacia abajo, hacia la parte inferior. Cuando hablamos de trabajo en alturas, las medidas preventivas sirven para el trabajador no se caiga. ¿Sí? Entonces son medidas, por ejemplo, como barandas, como la capacitación. Cuando hablamos de trabajo en alturas, las medidas de protección sirven para detener al trabajador antes que llegue al piso. El trabajador sí se cae, pero no llega al piso. Para el control de los riesgos mecánicos, es común hablar de mantenimiento preventivo y predictivo. Este último se refiere a entonces, al monitoreo y análisis de fallas antes de que ocurran. Entonces, se utilizan técnicas como análisis de vibraciones, termografía, o sea, medidas de temperatura de las partes, inspección visual, para evaluar y decidir cuándo se debe hacer el mantenimiento. Entonces, eso es predictivo. Un resguardo con enclavamiento se refiere a
Pues el correcto es el verde, un sistema de seguridad asociado al resguardo, de tal forma que si se acciona el botón o palanca de encendido para que el motor arranque, este solo iniciará si el resguardo está adecuadamente colocado. Entonces acá tenemos la palanca. Si se apaga, ¿sí? Si yo apago, el resguardo se puede abrir, pero la máquina va a estar apagada. Solo se puede prender la máquina o poner en funcionamiento, en marcha, cuando el resguardo está completamente colocado. Un resguardo de retención mecánica se refiere a: entonces en este caso es un resguardo. Acá lo vemos gráficamente. Entonces acá vemos que el resguardo en esta posición puede cerrarse o abrirse, ¿cierto? Acá, volvamos. Lo puedo cerrar o abrir. En esta posición el resguardo lo puedo cerrar o abrir, ¿cierto? Vean que acá hay un dispositivo mecánico, esto que vemos acá. Y acá está en otra posición. Fíjense que acá está, digamos, acá lo estamos viendo de esta manera. Acá giró, esto gira y queda de esta manera. Entonces cuando gira y está de esta manera, no permite que el resguardo pueda salir. Cuando el resguardo se mueve, fíjese que no es posible girarlo. Digamos, si el resguardo está abierto, esto no puede girar, ¿sí? Entonces no va a hacer el contacto para que se ponga en marcha la máquina. Para que esto se pueda girar, el resguardo tiene que estar colocado. Entonces ahí ya gira, se puede poner en marcha la máquina, pero no se puede sacar el resguardo. Bueno, ¿cómo les fue? Cada uno pues hace su propia autoevaluación. A veces esas preguntas y respuestas nos sirven para reafirmar conceptos, y pues si ya definitivamente no conocemos el tema y queremos saber de ese tema, pues los invito entonces a que vean el video correspondiente en el canal Mariscop. Nos vemos en el próximo video.